El trabajo de la persona que visita hoy nuestro plató es denunciar los posibles abusos de la Administración y defender los derechos de los aragoneses. No es fácil en los tiempos que corren, en los que cierran grandes empresas dejando en vilo a toda una provincia o faltan profesionales en algún ámbito, por ejemplo, en la sanidad. Al Justicia de Aragón se encomiendan muchos ciudadanos desesperados ante la falta de respuesta de alguna institución o simplemente para expresar algún deseo de mejora. Muchas veces su misión es simplemente escuchar. Hoy le escuchamos a él, que aunque lleva 10 meses en el cargo, ya ha podido hacerse una idea del reto que tiene por delante. Ángel Dolado, muy buenos días. Buenos días a todos los aragoneses y aragonesas. Gracias. De lo primero que nos gustaría hablar es de ese informe que presentó en las Cortes el pasado viernes, que es donde recoge todas las quejas que han ido llegando al Justicia de Aragón en 2018, y la mayor parte de las quejas siguen haciendo referencia a educación, a sanidad y a justicia. Así es, en la entrada que acabas de realizar, esa es la auténtica radiografía de lo que son las quejas, ¿no?, de los ciudadanos. Pero tengo que recalcar que, como mi mandato ha sido, como has comentado, entre 9 y 10 meses, hay que hacer mención a que 4 meses iniciales, hasta la toma de posesión, era del equipo anterior. Y nosotros hemos titulado la gestión como que hemos entrado con absoluta normalidad en cuanto a lo que es la función administrativa de la institución, pero que queremos darles pues, signos de modernidad y de una actividad proactiva en la defensa de los derechos de los aragoneses. ¿De qué se quejan los aragoneses al Justicia de Aragón? Bien, pues principalmente acabas de comentar, los temas esenciales siguen siendo los de sanidad, los de servicios sociales y los de educación. Y en estos momentos estamos también colapsados, entre comillas, por todas las reivindicaciones de la problemática que estamos teniendo en Teruel, no solamente con el tema de la despoblación, sino también en estos momentos con el tema de las cuencas mineras y con el tema que se puede producir si no hay una transición pues, claramente digna para todo Teruel. Y dentro de esa letra pequeña que decía yo de sanidad, educación y de servicios sociales, ¿qué quejas en concreto le llegan a Justicia? Pues en tema de educación, y además está muchas veces parcelado por fechas. En torno al mes de abril es todo el tema de la escolarización, es decir, si hay un número de alumnos suficientes por vías, o sea, por clases, que en algunas ocasiones hubo un descenso y algunos niños quieren estar en los mismos centros donde han ejercido en los primeros años. Y ahí hacemos incluso algunas veces labores también de mediación para intentar que se cubran todas las necesidades. Luego, el tema estrella sigue siendo la sanidad, las listas de espera, ahora también la problemática que tenemos en Teruel nuevamente en sanidad, y estamos teniendo muchas quejas como consecuencia de la falta de radiólogos, de especialistas, de otorrinolaringólogos, pues esas son principalmente. Luego en servicios sociales pues también tenemos que mediar en muchas ocasiones en tema de menores y en fin, esto es lo que más o menos se quejan los aragoneses. Hace referencia a Teruel, precisamente de las 1.784 quejas que se recogieron en 2018, 616 hacen referencia a la provincia de Teruel y a esta problemática. Sí, pero eso hay que aclararlo. Yo quise poner un ejemplo de cómo estamos ahora regulando lo que son las quejas, ¿no? Y yo lo que vine a poner como ejemplo es que en muchas ocasiones 700 quejas no son 700 expedientes, sino son 3. Y puse en mención que en este año 2019 y en concreto en los últimos 15 días, pero del 2019, hemos recibido 700 quejas, pero que se podían resumir en 3 temas. La Torre Mudéjar de Utebo, los problemas de sanidad, ahora sí, de Teruel y toda la problemática de las cuencas mineras. Pero esos datos que acabamos de mencionar ya se refieren a estos 2 meses de 2019. Por lo tanto, empiezan también el año con ganas los ciudadanos de seguir trasladando sus quejas a Justicia. Evidentemente, así es. Y porque la confianza en la institución estaba ya marcada también por mis antecesores, claro. Hablando de Teruel y de las cuencas mineras, después de esta entrevista usted se dirige a las cuencas mineras porque va a reunirse allí con trabajadores de la Central Térmica de Andorra. ¿Con quién se va a reunir y cuál es el objetivo de ese encuentro? Bien, sabemos que ya hay mesas constituidas precisamente para esta transición donde están representados en muchas ocasiones los trabajadores, como si dijéramos los que están en mejores condiciones. Sin embargo, a mí los que me vinieron a visitar hace unos 15 días fueron precisamente los subcontratados de la térmica de Andorra, que son en torno a unos 400 de puestos directos y los indirectos son muchos más. Entonces, a su pregunta, mi respuesta es que yo estoy atendiendo en estos momentos a los que prácticamente no se les está escuchando, no tienen voz en esas mesas de negociación o de transición a un cambio justo y adecuado. Y por lo tanto voy a escuchar sus reivindicaciones y en todo aquello que podamos mediar para que se les oiga también en este tipo de mesas sindicales y empresariales, pues que tengan también su representación y su voz.
Eso le iba a preguntar, porque además de escucharles, luego, ¿de qué forma puede mediar y entre quién? Entre a lo mejor la empresa, entre Endesa y el propio Gobierno de Aragón. ¿Qué trabajo puede hacer el Justicia en este sentido para los trabajadores? La labor de mediación en los defensores del pueblo, con carácter general, y en el Justicia todavía más, es uno de los elementos esenciales. Lo estamos ya haciendo en otras materias, como ya saben, como todo el tema del ocio nocturno, también en los mayores en soledad, y esta es una nueva oportunidad. Como comentábamos, si hay ya mesas constituidas y algunas de las partes no están en esas mesas, lo que voy a hacer es intermediar, no tanto con las empresas, porque el Justicia no supervisa lo que son empresas privadas, pero sí, por supuesto, ante el Gobierno de Aragón, porque en las distintas consejerías tienen la capacidad de darle entrada a los subcontratados de la térmica de Teruel. Hace unas semanas presentó un informe especial sobre la provincia de Teruel. Hablaba de las potencialidades que tiene la provincia, pero también de las necesidades importantes que tiene Teruel y toda la provincia. Entre esas necesidades hablaba de falta de infraestructuras, hablaba de falta de servicios. Es evidente que faltan muchas cosas en la provincia de Teruel y además lo hemos visto con los turolenses saliendo a la calle, por ejemplo, hace un par de semanas para reivindicar servicios en sanidad, porque se sienten maltratados en este ámbito. Pues ahí está, esos temas ya los tocamos en el propio informe, pero junto a todo ello lo que veíamos es que en los últimos 20 años, donde ha habido muchos fondos públicos, tanto nacionales como autonómicos y europeos, lo que se había visto es que se habían hecho inversiones, pero sin una unidad de actuación. Y eso lo remarcábamos, que con independencia de que un gobierno haya estado haciéndolo a nivel autonómico o nacional en los últimos 20 años, yo creo que deberían haberse juntado los principales partidos políticos en Aragón y haber establecido una estrategia concordada, porque si no, así pasa lo que ha pasado, que cada uno ha hecho lo que ha considerado oportuno en función de las mayorías o pactos a los que se ha llegado, y se ha visto claramente que esos 20 años han sido claramente perdidos en cuanto a lo que se nos veía venir, porque que era una crónica de una muerte anunciada, todo el tema de la minería era evidente. Y así pues podemos tener una serie de polígonos industriales en cada ayuntamiento que no resultan necesarios porque no hay empresas, o podemos tener polideportivos para poblaciones con escasamente 200 personas, piscinas climatizadas. En definitiva, lo que hacíamos mención es que esa coordinación y esa falta de pacto, de concordia entre las fuerzas políticas es un déficit en nuestra propia organización como autonomía. Lo que denuncia también usted y muchos ciudadanos es que al final los fondos que iban para Teruel por sus especificidades han ido al final para sufragar proyectos que tendrían que haber entrado en unos presupuestos ordinarios. Bueno, totalmente. Y lo tengo claro porque yo vengo de la Administración de Justicia y sé que con unas necesidades agobiantes que teníamos también en centros de Administración de Justicia, nuevas ciudades en Teruel o en otras localidades, pues sabemos que los fondos FITE en muchas ocasiones, bien con anuales o plurianuales del propio FITE, ha servido también de referencia para hacer esas obras. Y de eso no se trataba. Pero claro, ahora viendo todo lo que ha pasado y ya con el cierre de la térmica de Andorra sobre la mesa, han sido muchos años en los que ha llegado mucho dinero. ¿No vamos tarde? ¿No se ha visto venir todo esto y todo este dinero que se iba gastando en proyectos que no servían en realidad para crear una alternativa económica en la zona? Yo creo que sí que se veía. Lo que ocurre es que estamos imbuidos pues, en la dinámica que ahora mismo estamos teniendo, ¿no? Estamos constantemente con que tenemos unas elecciones y no nos ponemos de acuerdo en nada, y aunque tengamos un plazo de 4 años, por ejemplo, prácticamente a los 5 meses volvemos a estar en campaña. En definitiva, no ha habido una voluntad de diagnóstico clara. Y yo creo que por eso también hacíamos mención que en muchas ocasiones hay que dar entrada no solamente a nuestros representantes políticos, sino a las clases empresariales, al pueblo en sí mismo. Ahora hemos tenido una manifestación de 10.000 personas, que supongo que saben lo que quieren. Si no escuchamos a los que saben, en muchas ocasiones el tema partidista nos lleva pues, al horizonte que estamos en estos momentos. Por eso propone la creación de un coordinador de esas inversiones. ¿Qué perfil tendría ese coordinador? Evidentemente, por sus palabras, entiendo que político no. Yo ya lo dije en mi propia presentación y sé que sentó muy mal, pero no es que haya una desconfianza en sí misma por ese planteamiento, es que hay otros ejemplos en estados donde hay también en población prácticamente inexistente, en las zonas del norte de Europa, que se ha puesto esos tipos de coordinadores. O sea, se deposita la confianza en una serie de técnicos muy consolidados, puede ser ingenieros, puede ser, y cuando hablo de una persona, puede ser un equipo capitaneado por alguien que sea referente y que tenga una credibilidad suficiente. Y ese mirlo blanco es lo que yo he dicho, hay que encontrarlo porque de existir seguramente existe, pero si no tenemos esa voluntad y esa concordia en ponerlo encima de la mesa,
pues seguiremos como estamos hasta este momento. También hacen propuestas concretas, como por ejemplo intentar que los trabajadores públicos se queden en el lugar que trabajan. Y eso pasa en la provincia de Teruel. Leí además unas declaraciones suyas que decían: no es normal que a las 2:30 de la tarde los viernes se vaya muchísima gente de Teruel. ¿Cómo se puede conseguir esto, que se queden a vivir donde trabajan? Pues yo creo que es con modificaciones legislativas incentivando precisamente que se queden y en muchas ocasiones obligando. Ya sé que la Constitución establece el derecho que tenemos a rescindir allí donde queramos, pero siempre y cuando no se deteriore el servicio público que estamos realizando. Y yo lo pongo con un ejemplo. Yo inicié la judicatura en el año 1990 y estaba obligado a residir en el partido de pueblo allí donde estaba prestando mi servicio. Luego eso se modificó, pero lo que está claro es que no se presta el mismo servicio en jornada completa de un maestro, de un farmacéutico, de un juez mismo, de todo tipo de funcionarios públicos de la sanidad, si a las 2 te vas a tu casa. Y yo creo que, vale, si no podemos obligar en cuanto a ese deber de domicilio o de residencia, hay que potenciar económicamente y con la posibilidad de promoción profesional, de carrera, el que tengan que iniciar los primeros años en puestos como Teruel. Pero voy más allá. Si ni tan siquiera con las bolsas de trabajo podemos cubrir esos servicios, lo que no puede ser es que Zaragoza se lleve todos los profesionales y Huesca, Teruel o otras zonas queden despobladas. Habrá que repartir, y con voluntad política, todos los profesionales entre las 3 capitales de provincia. Hablamos claramente de los médicos, que es lo que pedían muchos ciudadanos, que efectivamente los médicos no vayan y vuelvan de Zaragoza y que se incentive de alguna manera estos hospitales periféricos, los que les llaman hospitales periféricos, para que los profesionales quieran ir a trabajar allí. ¿Hay voluntad política de hacer esto que dice? Bueno, si nos atenemos a las manifestaciones que han hecho determinados consejeros o consejeras, entiendo que parece que no hay voluntad, ¿no? Pero bueno, yo creo que en muchas ocasiones, cuando voy a este tipo de reuniones, ahora también con las cuencas mineras, es el momento adecuado. Estamos ya en campaña nacional y autonómica. Hay que sacar precisamente de los que son actualmente candidatos al menos compromisos morales y éticos, y que se les exija que firmen ese tipo de contratos con la sociedad, que luego cumplirán o no cumplirán, pero creo que estamos en el momento para que se retrate cada uno de los partidos políticos en estos temas, pero con declaraciones de voluntad y que las firmen. Si luego es papel mojado o no, ya se verá, pero al menos que hoy sepamos qué harían todos ellos con esta problemática que estamos teniendo ahora en estas materias y en otras muchas, claro. Hablaba usted de su etapa como juez. Me gustaría preguntarle por esta iniciativa de la izquierda que quiere reformar la ley de custodia compartida del año 2010 para que no sea, digamos, la custodia compartida algo preferente a la hora de conceder la tutela de los menores. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo con reformar esa ley? Bien, yo siempre he dicho que todas las personas nos tenemos que caracterizar por la coherencia, y la coherencia es que mantengamos un mismo discurso con aquello que hemos hecho. Yo hasta hace 9 meses estaba poniendo sentencias con una ley que me creía y que he valorado muy positivamente, que es la que tenemos ahora, la del 2010. Tanto es así que yo decía que había sido pactada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el 2010 y que era una legislación exportable a Navarra, a País Vasco, a Comunidad Valenciana. Es decir, yo he valorado y he aplicado muy positivamente la norma. Entonces, lo que no veo ahora es la necesidad de la reforma. Lo que sí que necesitamos es claramente, para saber si nos hemos equivocado en el régimen de compartida o de individual, es que los jueces, cuando están poniendo las sentencias, tengan equipos psicosociales y de auxilio que nos permitan claramente verificar si esas sentencias benefician a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque de lo contrario estamos equivocándonos en el norte. Esa ley no puede ser una ley de derechos y obligaciones de los progenitores. No, no, no. El foco de atención siempre, siempre tiene que estar en las criaturas que se dice ahora. ¿Y le parece bien esa figura que propone el Partido Popular de coordinador de parentalidad? Bueno, es que el padre, con perdón, de esa criatura soy yo mismo, porque la he establecido en 9 ocasiones en mi periodo anterior, entre el mes de octubre del 2017 hasta abril del 2018. Entonces, no es que me parezca bien porque la proponga el Partido Popular, es que yo mismo la he reivindicado, están en mis sentencias, en mis autos, y también es un sistema que está en Galicia, en Cataluña, y que es muy interesante. Eso sí que se tiene que incorporar al Código de Derecho Foral aragonés.
Hablamos ahora de la mesa de la soledad no elegida, que es otro de los retos que se puso cuando llegó a esta institución, al Justicia de Aragón. Es analizar esa situación de nuestros mayores que viven solos y no por elección, sino por obligación. ¿Cómo está esta mesa de trabajo? ¿En qué se está trabajando ahora? Y cómo se va avanzando para poder hacer una radiografía, pero también, sobre todo, para ver cómo se puede trabajar para acabar con esa soledad no buscada. Pues es así, nosotros en esta mesa sí que estamos muy contentos porque creo que fijamos en el verano del año pasado con lo que había ocurrido en Zaragoza con más de 8 muertes de personas que no habían elegido estar en soledad pero que les había abocado a la muerte y que nadie los hubiese echado en falta, eso es muy fuerte, ¿no? Entonces ya nos hemos constituido, la primera puesta en escena fue el 21 de septiembre del año pasado, pero ahora ya desde enero tenemos 8 mesas de trabajo que tocan precisamente soluciones prácticas en todo el territorio. Y a su pregunta, lo más importante es que tengamos claramente una integración entre los médicos de familia y nuestros servicios sociales, con los trabajadores sociales. Si tenemos esa radiografía, que yo he denominado en muchas ocasiones mapeo, de saber cuáles son esas personas, porque voluntariamente nos ponen sus datos personales sobre la mesa, indicando que ellos no quieren estar solos, pero que la vida les ha abocado a ello, pues esa es la cuestión, encontrar precisamente soluciones que en muchas ocasiones están en la sociabilidad. Nadie, creo, que por naturaleza quiere vivir solo, pero si alguno lo decide, nosotros, claro, respetamos la libertad individual de cada persona. Eso le iba a preguntar, ¿por dónde pasan esas soluciones? ¿A lo mejor por simples programas de acompañamiento? Sí, el derecho de escucha, que lo mencionamos en muchas ocasiones porque todos queremos ser escuchados y que nos quieran y que alguien, ya digo, nos salude y nos dé un beso, es muy importante. Y empezamos por ahí. Aparte de los temas sanitarios o de servicios sociales, hay una serie de radares, como si dijéramos, personas que detectan si alguien no está haciendo lo que habitualmente hace, ya sea en un centro de día, ya sea yendo a coger el cupón de la ONCE, a la panadería de barrio, es decir, fijar centros donde las personas puedan ir simplemente a tomar café y a charlar día a día. Y esas personas generalmente están gestionadas por educadores sociales, por psicólogos, y de eso se trata, que esos centros de escucha, no hace mucho estuve uno precisamente que se inauguró en Huesca, pero aquí a nivel de barrios, hay en Santa Isabel, hay en la calle Terminillo y otro creo que en San José. Es decir, hay muchas posibilidades. Y luego también, como hemos comentado antes de iniciar la entrevista, hay regímenes de residencias en sistema cooperativo, es decir, nosotros casi en previsión de lo que vaya a sucedernos dentro de unos años, queremos formar parte de esas colectividades. Pues hay que encontrar soluciones, ponerlas encima de la mesa y, si es posible, pues que se calquen en distintas partes del territorio. Otro colectivo vulnerable, no solo los mayores, sino también los menores. Desde hace unos meses las Cortes aprobaron que también forme parte del Justicia de Aragón, ser defensor del menor. ¿Cómo va esa puesta en marcha? Porque uno de los objetivos que se planteó usted es crear un teléfono especial para el que pueda servir de ayuda a los menores, para que puedan llamar. ¿Cómo va esto? Bien, cuando nosotros hicimos la propuesta es porque entendíamos que la actual ley vigente en materia de menores y adolescencia o infancia no era suficiente para llevar a cabo esas competencias. Entonces hay una tramitación en estos momentos, quedan 2 meses, de una nueva ley de infancia y adolescencia en Aragón que ampliaba en el artículo 8 esas competencias. No sé si desgraciadamente hay 27 proyectos en tramitación y esta será una de las que se quede en el cajón porque no se publique en el Boletín Oficial de Aragón. En conclusión, si no se publica esa reforma, seguimos con la legislación vigente que está más limitada. Pues aún así, no será lo mejor el tema del teléfono, pero que intentaremos constituirnos como defensores de facto también de los menores, pues lo intentaremos hacer desde el justiciado. Y también intentarán mediar en el problema del ruido, que hay, sobre todo en el casco histórico, hablamos del ruido nocturno, ha convocado al 7 de marzo a hacer un poco de mediador entre hosteleros, vecinos, a ver cómo se puede resolver este asunto. Pues lo mismo, nosotros nos consideramos utópicos, pero creemos en la mediación. Y creemos en la mediación entre las instituciones, los colectivos y las asociaciones. Y yo creo que esa autoridad moral que se presume en el Justicia de Aragón, yo la quiero poner encima de la mesa.
Este tema sé que es muy conflictivo porque hay intereses en juego, pero eso no quita para que los temas más complicados son precisamente en aquellos en los que tenemos que hacer una llamada a la mediación. Y aclaro, esta mesa viene ya configurándose de hace 2 meses, que no hay que situarla con la tramitación de la ordenanza municipal. Eso ha sido meramente coyuntural, una casualidad. Pero queremos que esa mesa, en la que era importante saber si nos respondían positivamente, y nos han respondido positivamente no solamente las asociaciones de hoteleros y de ciudadanos perjudicados por el ruido, sino la propia Consejería de Justicia e Interior, la propia Delegación de Gobierno y, claro, en este caso también la joya de la corona, el Ayuntamiento de Zaragoza. El mero hecho de que se nos haya contestado positivamente a sentar en una mesa, eso ya es muy importante. Luego, el futuro a lo mejor no es tan halagüeño como el de la mesa en soledad, pero quién sabe. Lo que está claro es que tenemos que cambiar las formas de actuar, tenemos que dialogar y, como todo en la vida, tenemos que llegar a acuerdos. Si hemos puesto el terreno de juego adecuado, por lo menos nadie dirá que no lo hemos intentado. Parece que no es fácil llegar a acuerdos en estos tiempos. Justicia de Aragón, Ángel Dolado, gracias por estar hoy con nosotros, por madrugar con Buenos Días Aragón. Pues gracias a vosotros y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición tantas veces como consideréis oportuno.